Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches para usted, para Listo, Diana, para Edwin y para Jason. Podemos empezar. listo, perfecto. De entrada, pues buenas noches a todos. Me alegro que estén muy bien y un saludo muy efusivo y cariñoso y cordial para el profe Ricardo. Siempre está aquí con la 10 en todo, en la logística de la materia. Bueno, la semana pasada o la clase anterior habíamos quedado y habíamos hablado de la importancia de la investigación jurídica, de la investigación sociojurídica a partir del postulado del derecho o del estudio del derecho como una ciencia jurídica, ¿cierto? Partiendo incluso de una referencia bibliográfica del postulado kelseniano o desde el postulado del derecho positivo, para no hablar única y exclusivamente de los postulados kelsenianos, teniendo en cuenta, pues, la apertura del conocimiento que ustedes pudieran llegar a indagar o a fin de quien esté o no de acuerdo con las posturas o los postulados en materia de estudio de la ciencia jurídica desde la óptica del derecho positivo, ¿cierto? De entrada, y para entender una primera noción de la investigación sociojurídica, antes de empezar y de pronto desde el punto de vista me regalan un segundito, por favor. Desde el punto de vista de la argumentación jurídica como construcción de la investigación sociojurídica, La, inves- la investigación sociojurídica se nutre también del estudio del derecho, de la ciencia del derecho desde las diferentes ópticas o desde los diferentes métodos de estudio e incluso desde las diferentes corrientes del conocimiento, en este caso desde el derecho positivo o desde el derecho natural, ¿cierto? Recordemos que el derecho o hay una división más o menos entre lo que entenderíamos nosotros como el derecho positivo, ¿cierto? Que dentro del derecho positivo también hay unas corrientes, pero en especial también desde el derecho natural o desde lo que entendemos se puede entender el derecho natural o desde el moralismo, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para entender el estudio de la norma a partir de cómo entendemos nosotros la norma, ¿cierto? Es decir, el entendimiento de la norma desde su aplicación práctica, pero también desde su origen y desde cómo se aplica, ¿cierto? Porque finalmente lo que busca la investigación sociojurídica es que nosotros brindemos una respuesta, ¿cierto? Desde el punto de vista metodológico y para esta sesión o para la segunda sesión que estamos tratando el día de hoy, segunda, ¿estoy bien, Ricardo? Segunda sesión sería Sí. desde el punto de vista de los objetivos, desde el problema jurídico y desde la justificación, es decir, cómo se construye cada uno de estos, desde el punto de vista del planteamiento natural o desde el planteamiento desde el planteamiento del punto de vista del moralismo, ¿cierto? Problemas como cuáles, y se mencionan, y los menciona el profesor Juan Antonio García Amado desde dos puntos de vista, ¿cierto? Recuerden que en una afirmación exagerada de lo que pudiera ser o no el derecho natural, o el derecho o el moralismo, entenderíamos que todos los seres nacen per se con una gama de derechos que son concedidas a partir de una noción de la dignidad humana, ¿cierto? Dilemas que pudiéramos nosotros encontrar a partir del estudio de esto es que piensen ustedes, por ejemplo, en Colombia, que no es un tema que está debidamente regulado, sin embargo, todo empezó a partir de unas construcciones jurisprudenciales para poder de una u otra manera generar las modificaciones legales que tuviera o que tuvieran lugar a partir de un postulado de una aceptación en términos del derecho de la dignidad humana, perdón. Es decir, podemos encontrar dentro de estas mismas corrientes, ¿cierto? Una confrontación incluso en temas, por ejemplo, desde la dignidad humana, desde los derechos reproductivos, desde los derechos del feto, etcétera, 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 ¿cierto? No vamos a andar en el tema de las corrientes para no extendernos de pronto y poder agotar el tema del día de hoy, el tema propuesto. Sin embargo,
desde esa misma o frente a esa corriente estaría o entraría el derecho positivo, ¿cierto? Que también dentro del mismo derecho positivo existen varias corrientes. Sin embargo, en términos generales es toda aquella norma reconocida o garantizada construida a partir de una norma moral o de hechos que posteriormente pues van a ser construidos en norma y que entendidos una vez como norma pues van a generar directa o indirectamente unas consecuencias jurídicas, ¿cierto? Es decir, el grado de coerción, es decir, la consecuencia jurídica en específico que traiga esta norma, que traiga esta prescripción normativa en estricto sentido, ¿cierto? ¿Y cómo se construye la norma? Porque técnicamente la pregunta o de entrada la pregunta sería ¿cómo se construye la norma? ¿Cierto? Para ello, entonces, partimos de una noción simple y es, lo habíamos incluso tratado de definir la clase anterior, lo habíamos tratado de definir desde un punto de vista normal, desde un punto de vista normativo formal, perdón, para hoy decir o generar una incógnita y preguntarnos qué es la investigación sociojurídica, ¿cierto? Y la investigación sociojurídica, como lo observan ustedes en pantalla, representa un enfoque interdisciplinario que examina los fenómenos sociales a través del prisma del derecho, ¿cierto? Es decir, recuerden que la clase anterior, la sesión pasada, decíamos desde el punto de vista del derecho positivo, ¿cierto? O desde el postulado kelseniano, para ser un poco más específico, atreviéndonos a hablar de la teoría pura del derecho y las demás corrientes, derecho natural, derecho positivo, entendemos que el derecho o la norma tiene que ser estudiado dentro de una sola materia, ¿cierto? Dentro de una misma ciencia, que en este caso estaríamos hablando de una ciencia jurídica, es decir, partir del derecho como ciencia, ¿cierto? Pero como una ciencia jurídica, que si bien es cierto, requiere el enfoque interdisciplinar, es decir, la observancia de las demás disciplinas a fin de construir, cada una de estas debe ser estudiada desde el prisma del derecho, es decir, entender la complejidad de la norma, ¿cierto? Es decir, la situación normativa frente o todas las demás disciplinas que atraviesen el campo social, ¿cierto? O el campo del comportamiento de la persona en sociedad, vistas a través del derecho, es decir, el valor que tiene el derecho dentro del ejercicio social. En este caso, nosotros lo podemos entender, como lo citamos ahí, desde el análisis social, desde una interacción normativa, desde una fundamentación decisoria. Análisis social, los fenómenos sociales desde una perspectiva jurídica integral, ¿cierto? Es decir, si la norma realmente está respondiendo a las dinámicas sociales, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, y hace unos días, en la sesión pasada hablábamos y citábamos a Bauman, ¿cierto? A través de la modernidad líquida, quien nos decía y nos ofrecía una definición de lo que hoy entendemos dentro del ejercicio de las dinámicas sociales como la modernidad líquida, ¿cierto? Es decir, cómo las dinámicas de la sociedad, cómo las dinámicas del hombre en sociedad, él lo cita a partir del homo consumens, es decir, de la sociedad del consumo, cómo a partir de esos postulados sociales, es decir, de la dinámica tan exageradamente rápida de la sociedad, cómo las demás disciplinas, ciencias, etcétera, etcétera, se quedan lentas o se quedan lentas y lejos del camino o del recorrido que hace la sociedad, ¿cierto? Razones que justifican el postulado de la modernidad líquida, entiéndase la sobrecarga de información, entiéndase el exagerado consumo, el desecho, bueno, etcétera, 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 etcétera. Todo esto visto a través del derecho, ¿cierto? Y dice él, claro, el problema de esto es que como las sociedades ya no tienen la fuerza de antes, pues las instituciones, perdón, ya no cuentan con la fuerza de antes, pues el dilema o la complejidad del asunto es que las instituciones se están quedando demasiado
van demasiado rápido para el enfoque que tiene el derecho, es decir, la velocidad a la que va el derecho. Evidentemente, pues no genera ninguna efectividad a la hora de aplicar una norma. Entiéndase hoy, ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cierto? La inteligencia artificial hoy no cuenta con una regulación específica. Hasta ahora están saliendo las primeras normas, salió la semana pasada, si no estoy mal, se sancionó la semana pasada, no estoy seguro. Déjenme verifico que lo tengo por acá guardado. Verifico que lo tengo por acá. Les doy la ley, que es uno de los primeros acercamientos a la regulación normativa o a la regulación de la protección de niños y adolescentes en Internet, Ley 2489/2025, ¿cierto? Y es sobre un entorno seguro, un entorno digital seguro para niños y adolescentes. Esto también a partir de la desmesurada velocidad a la que van las redes. Desde el punto de vista de la modernidad líquida, pues evidentemente la sociedad no puede responder a esto desde el punto de vista contextual porque son problemas que se generan de tipo de tope global. Ninguna de estas aplicaciones, ninguna de estas plataformas, etcétera, etcétera, tienen un centro en Colombia, por ejemplo, o nacen a partir de la sociedad colombiana, sino nacen en diferentes contextos, los cuales ya son aplicados y traídos acá, que es lo que genera que esa o ese fenómeno social, a partir de la perspectiva jurídica integral, pues debamos buscarle una solución y una regulación inmediata, ¿cierto? E incluso muchas veces por fuera de la esfera del Estado, ¿no? Acuérdense que la aplicación de la norma es contextual. Interacción normativa comprende cómo el derecho interactúa con la sociedad y sus problemas, y la fundamentación decisoria, la toma de decisiones y propuestas normativas, es decir, la concreción ya en sentido estricto de la interpretación que o no el juez, que es el que está llamado en últimas a generar una interpretación restringida a partir de los postulados constitucionales, ¿cierto? Es decir, desde un estado constitucional, desde un estado constitucional. Esto, bueno, ya lo habíamos tratado, sin embargo, vamos a revisar la ciencia jurídica desde el punto de vista o desde el estudio de la ciencia jurídica, ¿cierto? Comprende o se podría entender como una disciplina humanística, ¿cierto? Es decir, que estudia, interpreta y sistematiza el ordenamiento jurídico para su justa aplicación en la sociedad. ¿Cómo? Pues estudiando la norma en estricto sentido. Cuando nosotros hablamos de la investigación sociojurídica, lo que nosotros buscamos es dar una respuesta, ¿cierto? Es decir, cómo desde la norma, no como una solución, ¿cierto? Porque pues finalmente no es una solución, sino cómo desde la norma, cómo desde la aplicación de la norma, cómo desde la construcción normativa, empezamos nosotros a ver cómo o la complejidad del sistema, ¿cierto? Es decir, cómo la norma jurídica, si me permiten de pronto usar esta botella de agua, nosotros estudiamos la norma jurídica como un objeto, como una cosa, como un tangible que podemos nosotros tener ahí y cómo esto va a responder a una necesidad, ¿cierto? Es decir, si la norma no soluciona una situación, porque pues cuando yo creo la norma, yo no soluciono la situación del problema de la inteligencia artificial en la sociedad. No busco solucionar el problema del acceso de menores de edad a las redes. No busco solucionar el problema, porque el problema no lo crea la norma jurídica, ni siquiera lo crea la misma sociedad colombiana. Entonces, ¿qué busca? Desde la coerción, desde la reglamentación, desde el fijar unos límites restringidos a partir del entendimiento de la Constitución. Recuerden que hablábamos la semana pasada, a partir de la Constitución estudiada desde el artículo cuarto, ¿cierto? Como norma de normas, supremacía constitucional. A partir de eso, ¿cómo podemos nosotros establecer o entender el funcionamiento de la norma jurídica en sociedad, ¿cierto? El objeto de estudio del derecho lo podemos basar en tres ítems, ¿cierto? Acá en cita de los postulados kelsenianos, el derecho no es simplemente un conjunto de reglas, sino un sistema complejo de significados normativos. Entendiendo esto,
como les mencionaba, que la norma jurídica se construye, ¿cierto? Se construye a partir de una situación, de un hecho, pero no nace o no se concibe como una solución a una situación jurídica o lo que uno podría llamar apagar incendios, porque finalmente no es el objeto de la norma, ¿cierto? Parte de tres postulados. El objeto del estudio del derecho, uno, en la realidad normativa, ¿cierto? Normas, principios y valores que regulan la convivencia social, ¿cierto? Dos, es un estudio más allá de la ley, como los decía, es decir, incluye, porque se ha malentendido por parte del derecho natural que el derecho o el ius positivismo es excluyente directamente de la ética y de la moral, y no es cierto, porque si ustedes lo revisan y lo entendemos, ¿cierto? El derecho como sistema autónomo se separa de las consideraciones morales y políticas, pero ojo, porque se construye a partir de los postulados éticos, es decir, sociales y políticos, o es decir, la realidad social o el contexto social por el que esté o por el que pase ese estado, ese país, esa realidad jurídica en ese momento, ¿cierto? Ejemplo claro de la situación. Yo les mencionaba a ustedes la semana pasada y les decía, hace 100 años era imposible pensar en la existencia de mujeres cadetes en el ejército, ¿cierto? Entonces ya viendo lo demás de las demás ciencias, viendo desde el estudio de las demás ciencias, el derecho no nace para solucionar una situación de si las mujeres pueden o no ser militar. ¿Cierto? No nace para resolver. Lo que hace la norma jurídica, cuando nace la norma jurídica, es fijar un límite de restricción, pero aparte de esto, fijar también una sanción a quién y en contra de, ¿ok? Esa es una de las razones por las cuales se entiende eh, el derecho se entiende desde ese postulado kelseniano del estudio de la norma, ¿cierto? Para llevar a la concreción de la investigación sociojurídica, que finalmente es a lo que queremos llegar y entender, ¿ok? La metodología científica en el derecho, netamente, y nosotros no podríamos muchas veces, no podríamos asociarlo directamente no podríamos asociarlo directamente con otras ciencias, ¿cierto? O dentro del estudio metodológico científico de otro tipo de investigaciones, si me permiten el término, porque lo que busca o lo que busca la metodología científica en el derecho es, uno, que la implementación de un método riguroso, es decir, que podamos nosotros hablar desde el punto de vista que tengamos nosotros planteado hablarlo o analizar el derecho desde el punto de vista desde una interpretación sistemática, ¿cierto? Desde un análisis lógico, inducción, deducción, comparación histórica y metodología científica aplicada al derecho. Traducción es cada una o la observación que hacemos en cada una de las etapas de aplicación de la norma, ¿cierto? A fin de verificar si esta norma que está, o bien sea que está vigente o que existe un vacío normativo en esta situación de derecho, ¿cierto? Es plantear y concretar si el derecho o si debemos acudir al derecho a fin de regular ese vacío o a fin de verificar, como lo dice, si en comparación histórica esta norma es eficaz o no, ¿cierto? Dentro de otro de los ítems que busca o de la aplicación de la metodología científica del derecho, hablamos también de la neutralidad valorativa, es decir, el método científico que busca objetividad, exactitud metodológica y autonomía del objeto de estudio. Recuerden lo que yo les estaba mencionando, la norma jurídica no posee un juicio de valor, ¿cierto?
La norma jurídica no hace juicios de valor, la norma jurídica no genera una crítica a la actuación del ciudadano, a cómo se comporta el ciudadano. Nosotros no partimos del estudio del derecho desde el resultado de si el derecho, si la persona dentro de la sociedad se comporta en un sentido de definición subjetiva, bien o mal, ¿cierto? Bueno o malo, correcto o incorrecto, ¿cierto? No busca eso el derecho. El derecho busca que se estudie la norma desde un punto de vista autónomo, es decir, como objeto de estudio en el cual se separe de las demás ciencias, ¿cierto? Para poder dar resultado. ¿Por qué? Porque hay situaciones en derecho que corresponden a respuestas más sociales que lo que pudiera aportar o no el derecho en este caso, ¿cierto? Ejemplo, si nosotros tenemos un contexto de violencia, pues evidentemente no podemos estar regulando absolutamente todas las situaciones que pudieran dar o no como resultado la violencia, sí más bien observar desde otras ciencias dónde está el punto en el que se origina, ¿cierto? Es decir, cuál es el punto de partida de de la situación que se quiere regular, ¿cierto? Para la creación o materialización de la norma jurídica, ¿cierto? Y tercero, un proceso iterativo que es decir, la formulación de hipótesis jurídicas, ¿cierto? Análisis de casos prácticos, aplicación normativa y ajuste continuo del sistema. Lo que les mencionaba, es decir, si existe un vacío o si consideramos que una norma en derecho ya no responde a las dinámicas sociales contemporáneas, ¿cierto? Pues evidentemente está llamado a hacerse el estudio desde la formulación de lo que nosotros pudiéramos entender como la aplicación práctica de la evolución del derecho conforme a la evolución o a la dinámica o al dinamismo social. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Sí, señor profe. Sí, ok, listo. Ahora, ahora. Desde la teoría pura del derecho, la separación metodológica se propuso separar el derecho y la moral, el derecho de la moral y la política para lograr una ciencia jurídica verdaderamente objetiva, ¿cierto? A partir o en última desde un postulado de validez de un sistema jurídico completo, es decir, una norma, es decir, una norma fundamental, una norma superior, en el caso nuestro la Constitución, ¿cierto? El legado científico de la teoría pura del derecho, pues es un pilar fundamental. El que de pronto tenga otra postura, otro postulado, pues lo entenderá desde la corriente a la cual se acerque, ¿cierto? Pero entendiendo, como les he mencionado, que el sistema normativo es autónomo y como ciencia debe ser estudiado como tal. Separación metodológica, lo que les mencionaba la semana pasada o la clase anterior, es decir, el estudio del derecho a partir de la norma jurídica sin acudir a postulados que puedan incluso tener tintes de tope subjetivo, que o no garantías y efectividad, es decir, que den realmente una objetividad a la creación de la norma, es decir, que se separe de las pasiones tanto políticas como morales. ¿Ok? Porque en últimas el estudio o la investigación sociojurídica debe partir de esa premisa de separación de la norma de cualquier tipo de postulado subjetivo o incluso de postulados morales que de una u otra manera mancillen lo que se pretende con la norma, ¿cierto? Que es simplemente fijar unos límites. Recuerden que desde los postulados constitucionales, el deber o los deberes, ¿cierto? Porque el esquema de derechos implanta o trae per se un esquema de deberes también, ¿cierto? Y por allá, en el artículo 95 numeral primero, nos habla que el límite del ejercicio del derecho en contraposición a un tercero no va hasta donde empiece el del otro, como lo entendemos normalmente, sino fija un postulado de la norma como límite
del abuso propio y del abuso del derecho de un tercero, ¿cierto? Es decir, que no, ya no es lo que subjetivamente podría yo entender como que la norma me fija a mí un límite que yo considere de tope subjetivo, porque si yo creo que mi derecho va hasta donde empieza el del otro, pues finalmente pudiera ser que si el otro no ha mencionado ninguna contraposición al respecto, pues yo incluso puedo generar mayor traspaso de esa línea o de esa restricción que me impone la misma norma. ¿Listo? Dentro del derecho a la investigación jurídica, el derecho como una ciencia, estudiarlo como una ciencia, ¿cierto? Muchas veces nosotros terminamos estudiando en investigación o revisando en investigación incluso temas de tope sociológico, de tope antropológico, etcétera, 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 que si bien es cierto, no está mal, no terminan en lo que busca la investigación sociojurídica, que es determinar si dentro del derecho estudiado como una ciencia, pues va a tener una concreción, perdóname, que aquí me salí acá, pero va a tener algún resultado, ¿cierto? En términos de lo que entendemos nosotros como práctica jurídica, ¿cierto? Ahora, si me entienden, si me estoy haciendo entender, perdón, conforme a lo que queremos llegar, es que el derecho dentro del estudio y si respondemos al derecho como ciencia, entendido desde la norma, ¿cierto? Pues se construye uno de reglas formales, dos de un contexto de interpretación, tres desde las normas sociales, ¿cierto? Para construir la práctica jurídica. Desde tres puntos de vista, perdón, uno positivo, sociológico y crítico, ¿cierto? Finalmente, sociológico, es decir, si la norma tiene o no una respuesta dentro de esas normas sociales, es decir, si genera o no una respuesta o de cómo convertimos nosotros aquellas normas sociales o normas morales, ¿cierto? Las convertimos en norma que estas a su vez tienen que ser entendidas desde la sociedad, si es decir, están funcionando o no, sería la pregunta concreta y básica del estudio de la investigación sociojurídica. Las reglas formales, evidentemente, pues también llevan consigo la estudio de la práctica jurídica, ¿cierto? O llevan a la práctica jurídica desde el estudio o desde el contexto de interpretación, es decir, desde un análisis crítico y positivo. ¿Listo? Así, per se, el contexto y la interpretación. Recuerden que si bien es cierto, el Estado constitucional de derecho, ¿cierto? Es decir, nosotros como república unitaria, desde un Estado del derecho, como Estado constitucional, recuerden que implica el contexto y la interpretación, pero recuerden que la interpretación también es de tipo restrictivo, ¿cierto? Es decir, que la interpretación que realmente cuenta es la interpretación judicial, pese a que otros funcionarios también hagan un tipo de interpretación. Recuerden, por ejemplo, en temas de derecho público, por ejemplo, la 1437 brinda un espacio de interpretación, incluso al mismo funcionario cuando tiene este que ser fallador en casos de recursos en contra de los actos administrativos que profiere la misma entidad. Entonces, amplía el margen de interpretación, ¿cierto? Pero lo cierra en últimas también a la opción de ser el juez el último criterio de interpretación en caso de, acudiendo yo a las acciones a que dé lugar. ¿Listo? ¿Cómo podemos entonces entender la interdisciplinariedad y ciencias jurídicas? ¿Cierto? Entendiendo desde el punto de vista, porque dirán, bueno, y entonces, ¿cómo hago yo para estudiar la norma? ¿Cierto? Desde el punto de vista de las demás ciencias, se estudiaría bajo estos fundamentos. Es decir, la antropología analiza los fundamentos culturales del derecho, ¿cierto? Si nosotros vemos la antropología como una ciencia que es cierto, pues hacemos y decimos finalmente cómo aplicaría o cómo funcionaría la interdisciplinariedad esta frente a la ciencia jurídica. Entonces ya decimos nosotros, claro, estudiamos cómo el derecho o cuál es el fundamento cultural del derecho, ¿cierto? Ejemplo claro, yo siempre pregunto
en términos, les digo a los estudiantes, ¿usted está de acuerdo con el uso de burka a partir de mañana? En este caso, a partir de mañana, estamos aquí a 11 de septiembre, a partir de mañana 12 de septiembre. Usted mencionará, no, porque es vulneratoria de la dignidad humana, de ta, 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 ta. Pero si yo le digo a usted, claro, pero en otros países es completamente aceptable, es normado, está positivizado, e incluso aceptado también por la mayoría, pues entonces usted ya dice, claro, la norma jurídica responde o el derecho responde también a los fundamentos culturales del derecho, es decir, cómo es concebida la norma en otros contextos, ¿cierto? Asimismo, dentro de la economía, se estudia también la norma jurídica o apela a la economía, la norma jurídica, para estudiar los efectos económicos de la regulación, ¿cierto? Es decir, qué efectos podría tener regular esta norma o esta situación a través de la norma, perdón, cuáles serían los efectos jurídicos a partir de. ¿Listo? A partir de eso sería en primera medida y cómo se entiende dentro del estudio del derecho a partir de la economía. Desde la ciencia política, estudia el derecho o la conexión del derecho con el poder y la gobernanza, ¿cierto? Es decir, cuáles son los límites que tiene el funcionario o la persona que ejerce o detenta el poder, también entiéndase desde cualquiera de las ramas, ¿cierto? ¿Cómo conecta esta con el derecho? Es decir, cómo el derecho fija un marco de comportamiento, es decir, al final termina siendo un límite al poder. Entendamos esto desde el punto de vista del derecho, estudiado desde las demás ciencias, y el objeto de la ciencia política o el objeto del estudio de la ciencia política es limitar el poder, ¿cierto? Es limitar cómo dentro del ejercicio del poder se pudieran dar o no afectaciones de tipo jurídico, etcétera, 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 ¿cierto? Uno de los postulados principales de la teoría pura del derecho es que fuera separado el derecho incluso de toda materia política, sin embargo, sin ser ajeno a que éste pudiera resultar permeado de la política. Desde el punto de vista de la modernidad líquida, exige que el poder regrese a la política, ¿cierto? A fin de que las decisiones que se tomen realmente generen consecuencias jurídicas al destinatario de estas. ¿Listo? ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, profe, claro que sí. Sí, hasta ahí me estoy haciendo entender, ¿listo? Sí, señor profe, vamos bien. Ok, listo. Entonces, desde la sociología, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, estudia cuál es el impacto social de las normas, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para enriquecer profundamente la comprensión y aplicación del derecho en sociedades complejas, porque finalmente es lo que busca o lo que nosotros estamos llamados a hacer desde la investigación sociojurídica, ¿cierto? Es decir, si genera o no los resultados que está buscando la norma. La importancia de la ciencia jurídica la podemos ver, uno, desde la creación normativa. Recuerden que fundamenta la creación y elaboración coherente y sistemática de leyes que respondan a necesidades sociales reales. Dos, la interpretación judicial, porque mejora la calidad de la justicia mediante herramientas interpretativas rigurosas y conscientes. Tres, seguridad jurídica, proporciona predictibilidad y estabilidad al sistema legal, fortaleciendo el Estado de Derecho. Y como última, los retos contemporáneos, es decir, la, el espacio para enfrentar los desafíos actuales, entiéndase derechos humanos, inteligencia artificial, protección ambiente global. ¿Listo? Entonces,
Dentro de los retos y perspectivas futuras dentro del ámbito de la investigación sociojurídica, uno, podemos encontrar la globalización, la adaptación a fenómenos sociales complejos y marcos jurídicos internacionales interconectados. Recuerden ustedes que hoy ya no se puede hablar de una sociedad en específico, sino ya entendemos que las fronteras solamente son aquellas fronteras que consideremos en sede territorial, ¿cierto? Pero hoy a partir de las redes, etcétera, 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 pues simplemente se tratarían de líneas imaginarias divisorias a partir de los límites que pudieran fijarse a partir de la tierra, mejor dicho. Es básicamente como desde un territorio a otro, pues fijamos unos límites. La innovación tecnológica, la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y desafíos éticos emergentes y las metodologías innovadoras hace específicamente relación al desarrollo de enfoques de investigación jurídica de alta calidad y rigor científico, ¿cierto? Es decir, cómo dentro de la creación de normas, es decir, dentro del comportamiento del derecho en la sociedad, cómo a partir de esta el derecho también evoluciona, pero no deja de mantener el rigor metodológico para esto. ¿Listo? El derecho también se entiende como una ciencia en evolución. Una ciencia en evolución, es decir, entendiendo que el conocimiento es sistemático, el derecho se entiende como una ciencia jurídica porque busca conocimiento sistemático y riguroso del orden normativo social. Es decir, el derecho, como les mencionaba, si bien es cierto, no busca hacer una solución a problemas sociales, etcétera, 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 sí busca fijar un límite de orden normativo que realmente sea eficaz, es decir, que genere una consecuencia jurídica para el receptor de dicha disposición, ¿cierto? En tanto al equilibrio metodológico, combina la objetividad metodológica con sensibilidad social, ética y adaptabilidad cultural necesaria. Es decir, cómo desde el derecho nosotros podemos acudir a otras ciencias, ¿cierto? Entendiendo a partir de la consideración de la existencia de la sociedad en conjunto, ¿cierto? Y el proceso de adaptabilidad que necesita o que requiere el ejercicio social en el que estamos nosotros, el contexto social en el que se encuentra. Construcción social, su estudio científico es fundamental para construir sociedades justas y democráticas en transformación constante. ¿Listo? Iríamos a la segunda situación, el problema jurídico. ¿Cómo se construye un problema jurídico y qué es el problema jurídico, cierto? Porque finalmente, pues lo que a nosotros siempre nos piden en el momento de desarrollar un ejercicio académico, en tiendas de working paper, entiendas ensayo, entiendas investigación, nosotros normalmente pensamos que el problema jurídico es única y exclusivamente destinado a aquellos productos científicos que busquen generar un alto impacto en tiendas de artículos de revista, tesis de grado, tesinas de doctorado, bueno, artículos de divulgación, etcétera, 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 ¿cierto? Pero en el caso de cualquier tipo de producción científica que usted quiera hacer o que implique una construcción metodológica, estamos hablando desde un ensayo, ¿cierto? Hablamos que parte o el problema jurídico es de donde parte toda investigación sociojurídica, es decir, cómo nosotros desde un punto de vista, bien sea rural, bien sea urbano, etcétera, 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 cómo desde ese punto de vista o desde lo que estamos viendo, es decir, desde la investigación jurídica, cómo vemos o cómo podemos analizar el problema jurídico, la creación del problema jurídico a partir de un hecho visible, de algo que estamos viendo, observando o incluso
que pudiéramos estar omitiendo o que no estuviéramos viendo por omisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ajustarlo dentro del proceso investigativo, cierto? Para ello vamos a requerir, uno, que la definición sea clara, dos, la precisión metodológica, ¿cierto? Y por último, un ejemplo práctico, ¿cierto? Lo primero, la definición clara para poder hacer sus ensayos y working paper es la pregunta o situación conflictiva que motiva la investigación. Eso es el problema jurídico. ¿Cuál es la pregunta o situación conflictiva que motiva la investigación jurídica? Es decir, desde dónde parte o desde cuál es el postulado que parte la norma para la creación de dicha situación jurídica. ¿Ok? Dentro de la precisión metodológica, que sería otra parte de la construcción del problema jurídico, es que debe ser claro, preciso y relevante para el derecho y la sociedad. Ejemplo, pues lo puse acá fuera del tema, pero es para que de pronto se entienda el nivel al que queremos llegar y ya se los explico. Ejemplo, ¿cómo afecta la falta de regulación en el trabajo informal a los derechos laborales fundamentales, ¿cierto? Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista constitucional, si nosotros hablamos o vemos esta pregunta problema, pues de una u otra forma genera una situación, uno, que la falta de regulación, fíjense lo que podemos construir a partir de este problema jurídico. Uno, que la falta de regulación del trabajo informal genera un problema para quien está llamado a interpretar y a aplicar la norma, ¿cierto? Es decir, el juez. ¿Cierto? Porque recuerden lo que hablábamos con anterioridad, y es que el juez, o a partir de la construcción de la norma, pues también vamos a generar un margen o un marco jurídico más robusto, concreto, ¿cierto? Que de una u otra manera brinde seguridad a quien da la interpretación, en este caso judicial. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, señor. Listo. Pero además de esto, este problema jurídico o esta situación jurídica, ¿cierto? Genera también un problema para quién, para el trabajador informal, ¿cierto? Fíjense que ya tenemos nosotros tres situaciones bajo las cuales un solo problema nos empieza a generar diferentes puntos de partida. Uno, para quien debe regular en un caso específico, entendiendo desde el punto de vista de los derechos fundamentales, o incluso aquel que esté llamado a generar una garantía plena de derecho en el caso, por ejemplo, de la administración de justicia. Entonces ya tenemos un primer problema, es decir, cómo la falta de regulación en el trabajo informal, cómo afecta, perdón, la falta de regulación en el trabajo informal a los derechos laborales fundamentales. Es decir, ya tenemos dentro de un primer ítem, ¿cierto? ¿A quién es uno de los que afecta? Pues la falta de regulación. Hipótesis, la falta de regulación afecta la aplicación eficaz, etcétera, del derecho. ¿Por qué? Porque el juez está llamado a interpretar desde un punto de vista incluso indeterminado, porque finalmente pues no hay una ley que concrete o que le brinde al juez la manera como brindarlo. Pero segundo, para la consecución o garantía de los derechos fundamentales, porque finalmente terminan garantizándose los derechos a partir de un postulado mediático, ¿cierto? Recuerden ustedes que incluso un ejemplo es cuando le quitan el puesto a la señora X, etcétera, del lugar donde estaba, pues finalmente también genera una afectación a la persona, genera una afectación de tipo mediático, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces ya tenemos tres situaciones bajo las cuales resolver un problema jurídico que estamos planteando solucionaría tres puntos o tres situaciones desde donde se aplica la norma, ¿sí o no? Entiéndase, desde el punto de vista judicial, a quién se le aplica, ¿cierto? Y finalmente la interpretación que debe ser obviamente restrictiva y a quién corresponde dicha interpretación. ¿Listo?
Características del problema jurídico. El problema jurídico se caracteriza o citamos en este aspecto tres características que para mí o a mi juicio son las principales del problema jurídico. Uno, una dimensión metodológica, ¿cierto? Es decir, guía y orienta todo el proceso de investigación científica. Entendido desde donde, como les mencionaba, entendido desde la aplicación de las diferentes metodologías a fin de resolver el problema jurídico que estamos planteando, es decir, desde todos los puntos de vista, ese vacío normativo, ¿qué más situaciones afecta? Uno, en el ejemplo anterior, volvemos a la diapositiva anterior, en el efecto en el problema anterior, uno, juez, dos, ¿cierto? A la sociedad, ¿cierto? Tres, a la autoridad administrativa, ¿cierto? No sé, un ejemplo claro y no sé si Richie tú viste lo que sucedió, por ejemplo, en Tunja con la señora que le quitaron un puesto y luego le dieron un puesto en la plaza de mercado, ¿recuerdan? No sé si ustedes vieron la noticia que fue muy mediática porque le hacen un levantamiento de un puesto de frutas que tenía en la calle, le dan un puesto en el mercado, pero a los días la señora vuelve al punto donde estaba porque pues no argumentaba que no tenía las mismas ventas que pudiera obtener eh, en la calle. Si se dan cuenta, tenemos tres situaciones bajo las cuales la solución de un problema jurídico pues nos generaría una solución efectiva a una situación jurídica en concreto. De ahí parte y se debe orientar el proceso de investigación jurídica desde la dimensión metodológica. ¿Listo? Ahora, dentro del aspecto epistemológico, delimina el conocimiento específico que se pretende generar. En el ejemplo anterior, es decir, a qué queremos llegar con esto, ¿cierto? Y el resultado, si bien es cierto, o probablemente no podríamos generar una ley, podríamos generar una idea de cómo debería regularse esto, ¿cierto? Es decir, un artículo, un paper, que concluyera en la necesidad urgente de regular una situación de tipo jurídico, ¿listo? Y la formulación precisa, es decir, que la formulación debe ser clara para evitar investigaciones erróneas o estériles, es decir, temas que finalmente no vayan a llegar a nada. Nosotros muchas veces investigamos, yo no sé si recuerdan que yo les ponía un ejemplo la semana pasada donde les decía, si ustedes van a investigar, o no sé, yo soy de Boyacá y vamos a investigar el comportamiento de los cetáceos en el lago Sochagota. Pues no tiene ningún sentido. La exageración del problema es para poder entender cómo las investigaciones requieren ser claras a fin de no extenderse de más, uno, que el problema no sea ilimitado, sino que al contrario, la delimitación de esa situación jurídica pues nos lleva a la concreción o a la garantía o a la formulación de resultados investigativos que sean de beneficio para o quien esté tomando como en sede consulta. ¿Listo? La formulación del problema jurídico se hace uno de forma interrogativa, es decir, se expresa en forma de pregunta o afirmación problemática específica, ¿cierto? Dos, los elementos contextuales, es decir, cuál es el contexto jurídico y social de quienes pudieran verse afectados o no con la acción u omisión, es decir, con la regulación o no de dicha situación jurídica. ¿Listo? En el caso de un ejemplo aplicado, lo que les hablaba ahorita, cuál es la responsabilidad legal de las plataformas digitales frente a la protección de datos en Colombia. Pues evidentemente no le existe y no está regulado de manera eficaz y que garantice de una u otra forma los derechos fundamentales pues, de quienes son acreedores a esto. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿sí?
Sí, profe, yo tengo Dime, de dime, pronto dime. una pregunta y aprovechar que estamos hablando del tema de las preguntas Dime. del problema jurídico, el planteamiento. En el trabajo que estoy adelantando, yo, digamos, al plantear la pregunta, pues siempre genera una dificultad, ¿sí? Sí, Porque, digamos, una pregunta, digamos, debe abarcar aquello que se pretende resolver y no simplemente se resulta con un sí o no, ¿sí? Esa fue la conclusión a la que llegué al momento de plantear la pregunta. ok, Entonces, quisiera de pronto plantearle una pregunta que establecí en mi escrito para saber si sí cumple con lo que usted dice. Inicialmente creería que sí, sin a embargo, ver, sí, dímela digamos, y digamos lo... el tema que yo abordo es, digamos, buscar generar o conocer si existe una relación en el sistema de la crisis del sistema penitenciario con las políticas criminales de la legislación penal. Entonces, la pregunta que planteo es, Otra vez, ¿cuál relación? conocer, Sí, conocer si existe una relación entre la crisis actual que afronta el sistema penitenciario, la forma como está estructurada la política criminal y asimismo pues el desarrollo de la legislación en materia penal. ujú. Entonces, la pregunta que planteo es, ¿cuál relación puede tener la legislación penal y la política criminal en la persistencia del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano? Quisiera conocer su opinión, profe, frente si la pregunta sí Es que está, no trae un papel para escribirla acá, pero si me permites, lo voy acá rápidamente. A ver, lo escribo acá. Otra vez, díctamelo, por favor. es Voy ¿cuál a relación puede deshacerlo acá. tener la legislación penal Sí, ¿cuál relación puede tener la legislación penal? y la política criminal en la persistencia del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario colombiano? Para mí, la pregunta está demasiado amplia, ¿cierto? Sí, Y no genera claridad en lo que buscas estudiar, porque si tú buscas estudiar cuál es la relación entre A y B, pues de entrada ya estás respondiendo si la relación es esta o no. Termina siendo un criterio de tipo subjetivo. Yo lo delimitaría más la pregunta a forma de que fuera una pregunta o una afirmación problemática específica, ¿cierto? Es decir, mm, repíteme, porfa, dame un segundo y busco aquí una hoja rápido y lo escribo a ver si lo podemos construir aquí rápidamente, ¿sí? listo, profe. Dame un segundo. ¿Cuál relación? Listo. De nuevo, ¿cómo es? Es ¿cuál relación puede tener la legislación penal y la política criminal en la persistencia del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano? Y la política criminal En la persistencia del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano. en la persistencia de cosas constitucional Del estado de cosas inconstitucional. del Estado. Sí, señor. In- Inconstitucional en el... En el sistema penitenciario colombiano. mm, Listo. Bueno, ahora la respuesta sería, ¿cómo vas a saber tú cuál sería la relación? Entonces, la forma en la que la desarrollo es
partiendo de la declaratoria, digamos, como antecedente principal, la declaratoria del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte. Y en esas sentencias uno encuentra una exposición de la Corte donde plantea unas falencias en la política criminal, ¿sí? Entonces, a partir de ahí entro a investigar cuáles son los principios que deben regir la política criminal, determinar cuáles principios no se están aplicando, ¿sí? Y en el desarrollo de la legislación penal, de qué forma, si se está cumpliendo o no con el marco de principios de la política criminal. Y al encontrar que no se están cumpliendo, llegar a determinar cómo este incumplimiento está generando el mantenimiento del estado de cosas inconstitucional ante la masiva y continua vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad. Entonces, fíjate que ella tiene una cantidad de incluso de problemas que no vas a poder resolver respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué? Porque tú planteas la pregunta desde si el problema es la relación, ¿cierto? Pero cuando me lo explicas, me estás hablando es que el problema vendría siendo la persistencia de cosas inconstitucional. Entendiendo Sí, o desde dónde entenderías tú la persistencia de cosas inconstitucional en la política criminal, ¿cierto? Es decir, sí, señor. cómo la persistencia de cosas inconstitucional puede ser incluso un perjuicio para la aplicación de una política criminal eficaz. ¿Cierto? O la construcción de una política criminal. Entonces ya desde el punto de vista, ya el problema no es la relación, ya el problema es cómo está entendiendo la Corte Constitucional o cómo es la persistencia de cosas inconstitucional, perdón, a partir de las sentencias, pues está generando unos problemas en la aplicación de una política criminal que sea óptima en el sistema penitenciario colombiano. ¿Sí me va a Sí, entender? sí, sí, señor. Entonces, Entonces, del modo que lo estás planteando, generaría ¿cuál es la relación? No, pues que esto lo que está generando es esto. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo solucionarías tú esa pregunta y cómo le responderías? Finalmente, si lo que estás mm, planteando con la pregunta, y si tú te fijas en la pregunta de entrada plantea la relación que puede tener la legislación penal y la política criminal en la persistencia de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario colombiano. Pero cuando tú lo planteas, tú ya lo planteas de cómo la persistencia de cosas inconstitucionales está generando una falta de la política criminal, etcétera, 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 y unas afectaciones en el sistema colombiano, ¿cierto? Entonces, es decir, el problema radicaría en la persistencia de cosas inconstitucional, es decir, yo lo plantearía desde el punto de vista de la persistencia de cosas constitucional, para partir y arrancar la investigación en tres fases. Uno, la persistencia de cosas constitucional. Dos, política criminal, ¿cierto? Tres, cómo se aplicaría. Y cuarto, los resultados que tendría optimización en el sistema penitenciario colombiano. Y ahí tienes cuatro capítulos para concluir. digamos, la pregunta sería, digamos, suprimir el tema de la legislación penal y política criminal y relacionar cuáles factores. No, es más reordenar los factores. Desde el punto de vista, si tú dices que el problema es la persistencia de cosas Sí, inconstitucional, ¿sí? sí. Entonces ya es la persistencia de cosas constitucional o genera la persistencia de cosas constitucional una afectación en la legislación penal y en la política criminal del sistema penitenciario colombiano. Y ya tienes cuatro ítems para estudiar dentro del marco jurídico, dentro del marco teórico, perdón. Pero tengo una pregunta, profe. Digamos, Dime. digamos, en esa inversión de conceptos, se podría dar a entender que que el estado de cosas inconstitucional es el que viene generando un agravio, por decirlo así, a la política y a la legislación, Pues ¿no? en la explicación que tú me diste, te entiendo que para ti el agravio proviene de la figura. Entonces tú puedes decir, no, al final de la investigación, no, no es esto, el problema viene desde acá, el problema viene desde la política criminal, el problema viene es que la legislación penal es así. ¿Sí, sí me va a entender?
Sí, es que, digamos, yo lo desarrollaba a la inversa, que el Mm, estado de cosas inconstitucional es producto de unas fallas que existen en la política criminal y en la legislación, ¿sí? sí, O sea, la legislación y la política conllevan a que se genere y se mantenga ese estado. sí. Por eso, y cuál sería el desarrollo? Sí, el desarrollo que le doy es efectivamente tomar el panorama de las cuatro sentencias que ha dictado la Corte en la reiteración del estado de cosas inconstitucional. Luego, a partir de ahí, ya tomo y digo, bueno, entonces este panorama, ¿cuál es el fundamento, las razones por las cuales se mantiene, ¿sí? Si hay una política criminal constante, actualizada, si hay legislación. Entonces, en el análisis de la política criminal y la legislación, se llega a la conclusión de que si bien existe una política criminal, la política criminal no es clara. Hay unos principios que no se Ok. están cumpliendo y la legislación penal, si bien debe ir de la mano de la política criminal, está tomando un camino independiente, donde se expiden normas, incluso en escenarios mediáticos. Y, digamos, esas fallas son las que conllevan a que los esfuerzos del Estado pues sean inocuos, a que el estado de cosas inconstitucional se mantenga, si la Corte vuelve y revisa el estado del Estado, si sigue manteniendo el estado de cosas inconstitucional, porque la política criminal y la legislación no están respondiendo a esa problemática que existe en las cárceles. Ok. Entonces ya cambia ya la segunda fase de la explicación, ¿ves? Entonces la pregunta igual sigue sin funcionar, porque ya entonces tú partes y dices, técnicamente, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cómo acabar con la persistencia de cosas inconstitucional? O sea, no lo plantees científico, sino simplemente el objetivo de tu investigación. O, o limitar la figura o delimitarla. Entonces, el objetivo, yo lo tengo por acá. No, el objetivo tuyo con esta investigación, Sí, tuyo y ya luego lo construimos. entonces dice, determinar la necesidad de un cambio en la política criminal para superar el estado de cosas inconstitucional, pasando de un enfoque eminentemente carcelario a uno con fundamentos criminológicos y estudios técnicos serios que respondan a las necesidades de la sociedad colombiana. Otra vez, ¿cómo es? Entonces, determinar la necesidad de un cambio en la política criminal para superar el estado de cosas inconstitucional, pasando de un Listo, enfoque, sí, momento, hasta ahí. Fíjate que entonces ya no importaría la relación de la legislación política criminal, de la legislación penal y la política criminal en la persistencia de cosas inconstitucional, perdón. Ya no sería eso la importancia, ¿cierto? sí, Porque ya la importancia está es en verificar si la legislación, o sea, si tú dices, si hacemos una modificación legislativa, superaríamos la persistencia de cosas inconstitucional, entonces tú ya dices, sí, no, pudiera ser, ¿cómo lo resuelvo? Entonces ya tienes un primer problema. Si tú dices el problema no es de legislación, sino de política criminal, entonces ¿dónde se origina el problema de la política criminal? Es decir, cómo se está construyendo la política criminal y a partir de, ¿ves? sí, Entonces sí, ya sí, la pregunta que tú estás planteando en la relación, o sea, la persistencia de cosas inconstitucional, la pregunta que tú estás planteando es si puede ser desde dos puntos, pero ¿por qué la Corte declara o declara la presencia de cosas inconstitucional? Entonces uno diría, esa es la afectación para que esto finalmente no está teniendo en cuenta tales factores, entonces tú dices, no, por ahí no sería, no la quiero enfocar por ahí, la quiero enfocar más es en el problema que tiene la legislación penal y la política criminal, ¿cierto? Es decir, tenemos una legislación robusta que permita superar esta situación o la política criminal se está construyendo a partir de postulados que no refieren o que no dan una solución práctica a lo que nosotros pudiéramos
definir o delimitar, ¿cierto? Es más, entre la relación, o bien pudiera ser la relación entre la legislación penal, ¿cierto? Y la y la política criminal, más la relación que pudiera tener, si tú lo puedes reordenar, más a partir de cómo pudieras tú superar la persistencia de cosas inconstitucional. Entonces, si tú lo piensas de ese modo, tú ya dices, no, entonces el problema o la solución no está en descubrir cuál es la relación, porque te va a quedar en, bueno, sí, ¿y qué hacemos? Y vas a llegar a ese punto en el que tú dices, bueno, ¿y aquí qué? Entonces Listo, ya el profe. problema, dime, Me surge una pregunta que dime. incluso cuando estaba desarrollando, siempre el problema de investigación debe, digamos, iniciar con qué, cómo, cuándo, ¿sí? O puede simplemente partir, qué sé yo, digamos en el caso, la política criminal y la legislación penal tienen incidencia en el estado de cosas inconstitucional. Podría partir así cerrado. Podría partir de cuál es la incidencia cuál es la incidencia de la legislación penal y la política criminal en la persistencia de cosas inconstitucionales Ah, perfecto, en perfecto. Colombia. Listo, listo, sí. Mi profe, gracias porque sí me dio mucha Con claridad. esa ya lo cierras, lo delimitas y construyes mejor el marco teórico, porque Perfecto, sí. finalmente el marco teórico ya te quedaría dividido en, uno, el análisis desde la legislación penal, que sería una primera parte, ¿cierto? Yo lo haría, uno, las nociones o qué es, o las nociones de la persistencia de cosas inconstitucional, ¿cierto? El marco jurídico, es decir, las sentencias que tú dices que tienes. Posteriormente, la legislación penal, en donde tú ves y dices, aquí se relaciona con esto. Segundo, la política criminal, cómo se construye la política criminal para llegar a la conclusión de de cuál es la relación que existe, sí o no. Listo, profe, perfecto, profe. Muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, le digo al profe Ricardo, te dejamos entonces hasta acá, profe, y continuaríamos la próxima sesión. Sí, señor profe, está perfecto. ¿Sí? Listo, me pasé ahí un poquito, me da pena, profe, me pasé ahí un poquito, pero pues espero haberle servido. Listo, profe, pues muchas gracias entonces por esa sesión, a Edwin, a Jason, a Ricardo y a Diana, que también la vi conectada. Muchísimas gracias por el tiempo también. A ustedes, muchas gracias, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Listo, gracias. Chao. Hasta luego.